Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Como siempre, muchísimas gracias a la hospitalidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, que ya nos dieron la buena noticia de que pronto podría ser facultad. En efecto, estamos en este 26º encuentro de los investigadores de la comunicación en México, y este encuentro y este panel se encuentran en una situación privilegiada junto con todos nosotros aquí asistentes, que es la transformación del régimen legal de las telecomunicaciones, la radiodifusión y la competencia económica en México. Esta mesa va a abordar estos temas, pero si tuviéramos que ponerle algún nombre alternativo a esta mesa, pues sería la de los protagonistas en el cambio de las reformas a las telecomunicaciones y la radiodifusión. Todos los aquí presentes que ya pudieron conocer sus nombres y que iré presentando cada uno de ellos, han sido a su manera protagonistas de este cambio comunicacional que está viviendo México. Es un cambio que tiene aspectos positivos y aspectos que algunos quizás señalen como regresivos. Ese es precisamente el escenario, y además nos encontramos en el ámbito académico, estudiosos de la comunicación. En su momento, la AMIC, algo que no hacía en mucho tiempo, se pronunció en torno a las reformas, a la iniciativa de ley secundaria de telecomunicaciones y radiodifusión. Salió la media a nombre de todos sus investigadores a pronunciarse de este tema, y en su momento también nos causó cierta extrañeza que en la integración del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones no quedara ningún comunicólogo, es decir, no estuviera ningún integrante de quienes estudian los medios de comunicación. Y precisamente estamos aquí en este contexto que es la iniciativa de ley secundaria, porque ya tuvimos una reforma constitucional. El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial una reforma constitucional que todos vimos, siempre con las mejoras que se pudieran, como una reforma importante al sector después de muchos años de que no ocurría algo así. De tal manera que nos encontramos ante los protagonistas. Es una mesa muy plural donde está integrada por académicos como la maestra Beatriz Solís, por personajes de la sociedad civil que luchan por nuestros derechos a la comunicación y nuestros derechos humanos, como es la licenciada Leida Calleja o el licenciado Agustín Ramírez. También tenemos a un representante de la autoridad, que le agradecemos mucho su presencia, es el ingeniero Alejandro Navarrete, que viene en representación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, precisamente el organismo regulador que se creó con la reforma constitucional. Y también tenemos otro protagonista desde el Congreso de la Unión, el senador Javier Corral, que tiene una amplia trayectoria en los temas de la democratización de los medios de comunicación. De tal manera que ellos nos van a plantear como protagonistas de esta situación que se está viviendo en este momento en el país, cómo ven, cuál es su visión, cuál ha sido su experiencia y qué nos pueden decir a nosotros, que somos estudiosos de la comunicación, que no somos ni agentes regulados ni reguladores, sino constructores de conocimiento, y nosotros construimos el conocimiento con base en lo que está ocurriendo. Entonces, es un gran privilegio para todos nosotros. A nombre de nuestra presidenta María Elena Meneses, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación les da la más cordial bienvenida a nuestros panelistas, y vamos a iniciar con la autoridad, que nos ponga en contexto, que nos diga el ingeniero Alejandro Navarrete, que él es director de la Unidad de Sistemas de Radio y Televisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones, nos plantee su punto de vista como autoridad de esta reforma y esta legislación secundaria que todavía está por discutirse en este momento en el Senado de la República. De tal manera que nuevamente agradecemos la presencia de todos, y tendrán cada uno de nuestros participantes 15 minutos para exponer su punto de vista, su visión, sus comentarios, y que nosotros podamos ser partícipes de estos protagonistas del cambio comunicacional en México. Muchas gracias, ingeniero Alejandro Navarrete. Muchas gracias, Jorge.
Muy buenos días, buenas tardes a todos ustedes. Un honor y un placer estar aquí en representación del licenciado Gabriel Contreras, el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien no pudo acompañarnos en esta ocasión, pero muy contento de estar aquí con ustedes en esta 26º Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. También agradecer, además de la AMIC, también agradecer, por supuesto, a las autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por esta oportunidad. No será posible poner en pantalla la presentación, si son tan amables. Listo. Muchas gracias. Somos varios panelistas, tenemos el tiempo reservado, nos han comentado que son 15 minutos. Voy a tratar de ser escrupuloso en el uso del tiempo. Y yo quiero comentarles un poco qué es, a grosso modo, lo que dice la reforma constitucional, qué es lo que ha hecho en estos primeros meses de existencia el Instituto Federal de Telecomunicaciones al respecto, con base en lo que dicta la reforma, y cuál es lo que se espera que deba contener esta legislación secundaria en materia de telecomunicaciones. Por un lado, bueno, esta reforma constitucional de junio del año pasado es sin duda la más profunda, amplia y ambiciosa modificación a la regulación en materia de radiodifusión y telecomunicaciones de los últimos 20 años. Sin duda alguna, tiene dos pilares que son fundamentales esta reforma constitucional. Un pilar que está justamente basado en la parte de los derechos humanos, fundamentalmente lo que tiene que ver con el derecho a la información, el acceso a las tecnologías de la información, la libertad de expresión, y por otro pilar que tiene que ver con la promoción de una sana competencia en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El primer aspecto importante que destaca justamente esta reforma es la creación de un órgano regulador autónomo, constitucionalmente autónomo, que pueda justamente regular eficientemente las telecomunicaciones y la radiodifusión en nuestro país. Es amplísima la cantidad de disposiciones que contiene la reforma constitucional en esta materia. Yo quisiera destacar algunas que considero que son de alto impacto. La primera de ellas es que eleva los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión de ser servicios de interés público a servicios públicos de interés general. Esto, a pesar de que parece un juego de palabras, en realidad tiene una profundidad mucho mayor. Desde la ley, por ejemplo, estaba la persona que estaba antes Martín Becerra, muchas gracias, que estaba antes en el uso de la palabra, hoy por la mañana comentaba de legislaciones antiguas. La Ley Federal de Radio y Televisión data de 1960. Entonces le ganamos a Brasil por 2 años, porque decía que la de Brasil era de 62. Entonces tenemos toda una legislación antigua que ha tenido ciertas modificaciones a lo largo del tiempo, pero no de esta envergadura, que es cambiar justamente este asunto. En la ley aún vigente, el servicio de radiodifusión es un servicio de interés público, pero no un servicio público de interés general, como ahora ha determinado la reforma constitucional. Y lo mismo ocurre con las telecomunicaciones. Esto quiere decir que, como cualquier otro servicio público, las telecomunicaciones y la radiodifusión pues tienen que contar con todos esos atributos que son característicos de los servicios públicos, de universalidad, de generalidad, de continuidad, etcétera, que todos conocemos. Para poder regular justamente de manera eficiente a estos dos grupos de servicios, la reforma constitucional crea al Instituto Federal de Telecomunicaciones como un órgano constitucional autónomo. Esto es, ya no forma parte de la Administración Pública Federal. La Comisión Federal de Telecomunicaciones, que es el órgano precedente, era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de hecho pues, formaba parte de la Administración Pública Federal. Entonces ahora este órgano autónomo sale justamente de la esfera del gobierno federal y es un órgano regulador autónomo. Esto es muy importante porque justamente esta relación de la que hablaba el doctor Becerra
que tradicionalmente ha existido entre los gobiernos y los concesionarios de medios audiovisuales. La idea es que aquí quede perfectamente separada, que no sea el gobierno federal, el Ejecutivo Federal, quien otorgue concesiones. De todos los tipos de concesiones que se otorgan, en este caso, las únicas que no otorga el Ejecutivo Federal son las concesiones en materia de radiodifusión y de telecomunicaciones. Es un cambio fundamental que no existía hasta antes de la reforma. Entonces quiere decir que las concesiones las otorga ahora el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Otra de las cosas que marca la propia reforma es justamente la emisión de una ley convergente. Otra de las cosas que también comentaba en el caso argentino el doctor Becerra es que se separó y que quedó finalmente por un lado telecomunicaciones y por otro lado la parte de medios audiovisuales. Aquí la propia reforma establece que el Congreso deberá emitir en un solo ordenamiento legal de carácter convergente este ordenamiento que regule tanto la radiodifusión como las telecomunicaciones. Hoy por hoy tenemos dos ordenamientos legales diferentes, una ley federal de radio y televisión, que como dije data de 1960, y una ley federal de telecomunicaciones que data de 1995. Entonces, parte de la labor que tiene que hacer justamente el Congreso y que está trabajando en ello es la emisión de esta ley convergente. Otra de las cosas fundamentales es un incremento a los límites a la inversión extranjera directa. En particular, la radiodifusión en México, todavía en la ley vigente, pero ya no a partir del decreto constitucional, tenía una participación extranjera directa de cero. No podía haber participación extranjera en la radiodifusión entendida como radio y televisión abiertos. Ahora la reforma constitucional abre justamente esta posibilidad de inversión extranjera en radiodifusión hasta el 49% y en telecomunicaciones hasta el 100%. Entonces, otra de las características importantes del decreto de reforma constitucional es que se abre la participación extranjera en medios audiovisuales, en este caso radiodifundidos. Otra de las cosas que establece la reforma constitucional es una fecha límite a la transición a la televisión digital terrestre, o lo que se conoce como el famoso apagón analógico. Esto es, el término de las transmisiones de la televisión analógica determina la Constitución que no podrá ser más allá del 31 de diciembre de 2015, esto es, el año que viene. Entonces, este proceso de migración a una tecnología de televisión totalmente digital en todo el país tendrá que concluir a más tardar el último día del año que entra, según lo mandata la propia Constitución. También tiene otra de las cosas importantes, porque como decía al principio, dos de los pilares fundamentales, uno tiene que ver con la parte de derechos humanos, en particular la libertad de expresión y el acceso a la información, y otro con la parte de una competencia efectiva. Hay una disposición que se le conoce comúnmente como las reglas de Must Carry o Must Offer, que se refieren básicamente a las reglas para la retransmisión de las señales de televisión radiodifundida a través de los sistemas de televisión de paga. México era uno de los pocos países entre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que no tenía esta disposición, y ahora la reforma constitucional agrega que es obligatorio para las empresas concesionarias de televisión radiodifundida el permitir la retransmisión de sus señales a través de las empresas de televisión de paga, y asimismo obliga el decreto constitucional a que los concesionarios de televisión restringida o de paga retransmitan en forma gratuita las señales de televisión radiodifundida que se encuentren dentro de la misma zona de cobertura geográfica. Esto es una cuestión también de particular importancia que cobró vigencia a partir de la integración del Instituto Federal de Telecomunicaciones el 10 de septiembre del año pasado. Además de esto, también el texto constitucional habla de la obligación, o más bien le impone la obligación al instituto de que publique la convocatoria y bases para la licitación de dos nuevas cadenas de televisión digital con cobertura nacional.
Esto es, como ustedes seguramente saben, el 6 de marzo de este año, el IFT publicó bases y convocatoria para estas dos nuevas cadenas de televisión que tienen cobertura nacional y que podrán cubrir hasta, en este caso, 123 puntos de transmisión cada una de ellas, potencialmente englobando el 92% de los habitantes del país. También la Constitución establece que el Instituto debe definir quiénes son agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones. De igual manera, el 6 de marzo del año pasado, dentro del límite justamente del plazo constitucional, porque le dio la Constitución al Instituto 180 días para hacer varias tareas, entre esas estas dos, se vencía el plazo el 9 de marzo, el 6, 3 días antes, se cumple con esto y se establecen o se definen a agentes económicos preponderantes en estos dos sectores. En el sector de las telecomunicaciones, el grupo principalmente formado por América Móvil, y en el caso de radiodifusión, el grupo formado principalmente por Televisa, SAB, DCB. A estos grupos o estos agentes económicos preponderantes también se les impusieron entonces medidas de regulación asimétrica, esto es, medidas especiales para garantizar que existan condiciones de competencia efectiva en estos dos sectores. También establece la desagregación de la red local del agente preponderante en materia de telecomunicaciones, esto es, en este caso, la red de las compañías que están agrupadas en América Móvil, que como ustedes conocen comercialmente se conocen como Telcel, y como en el caso de telefonía fija de Telcel. También establece que se debe hacer una revisión de las condiciones derivadas de los títulos de concesión que se han otorgado, también dentro del mismo plazo de 180 días. Se dio a la tarea al Instituto para hacer esta labor de revisión, establecer un registro público de concesiones y también la creación de una red pública compartida utilizando recursos de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y de la banda de 700 MHz, hoy todavía atribuida a los servicios de televisión. Todavía tenemos 18 canales de televisión operando en esta banda de 700, que están los canales entre el 52 y el 69. Estas son, digamos, algunas, no son todas, no quiero de ninguna manera pretendo ser exhaustivo, pero sí disposiciones constitucionales que podremos decir que son de alto impacto y que tienen que ver justamente con esta serie de medidas para, uno, promover una competencia efectiva en los sectores y dos, para la promoción de derechos humanos fundamentales, acceso a la información, libertad de expresión, acceso a las tecnologías de la información, entre otras. En particular, una de las tareas que tuvo a su cargo el Instituto desde el día 1 fue justamente qué se tenía que hacer respecto de esta medida sobre la retransmisión de señales de televisión radiodifundida a través de las concesionarias de televisión restringida o de paga. Lo que hizo el Instituto fue hacer una propuesta que sometió a consulta pública, se recibieron comentarios de esta consulta pública y con base en eso el Instituto publicó lineamientos generales sobre la retransmisión de las señales de televisión abierta en las redes de televisión de paga, por supuesto que están a disposición de todo el mundo, y la idea, el objetivo de estos lineamientos fue el de precisar el alcance de las obligaciones constitucionales que se encuentran en particular descritas en la fracción primera del artículo 8º transitorio del decreto de reforma constitucional. Además de esto, dentro de las 12 puntos que puse al principio, daba justamente la Constitución al Instituto 180 días para cumplir varias tareas, entre ellas la creación de un registro público de concesiones, que fue atendido en tiempo y forma. Ya lo comenté, la expedición de una convocatoria y bases para la licitación de dos nuevas cadenas de televisión digital radiodifundida, la declaración de agentes económicos preponderantes en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión, y que son medidas que fueron importantes y que ocuparon pues gran parte de la labor de los primeros 6 meses de vida del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahora bien, la propia reforma constitucional establece varios aspectos que son disposiciones de ley, que es la ley tendrá que
¿no? Regular diferentes cosas. También, sin pretender que la lista que tienen ustedes en la pantalla sea una lista exhaustiva, son algunos de los puntos que por mandato constitucional tienen que estar incluidos dentro de la legislación secundaria. Por un lado, la regulación del derecho de réplica, la regulación del organismo público de radiodifusión, la regulación de los derechos de los usuarios y de las audiencias y los mecanismos para su protección, la homologación del régimen de permisos y concesiones de radiodifusión a un régimen nuevo para que solamente haya concesiones, la promoción de la producción nacional independiente, las prohibiciones en materia de subsidios cruzados, la autorización del acceso a la multiprogramación, esto es, ahora con la tecnología digital, tanto de radio como de televisión, en el mismo canal de transmisión se pueden transmitir varias señales o varios canales de programación. Lo que antes era una toma de nota, ahora con la reforma constitucional tiene que ser previa autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones. La regulación convergente de la radiodifusión y de las telecomunicaciones a través de lo que se conoce ahora como una concesión única, esto es, ya no habría una concesión para radiodifusión y otra concesión para telecomunicaciones, sino una sola concesión tendría que servir para la prestación de todos los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión, con 4 modalidades o concesiones, una de uso comercial, concesiones de uso público, concesiones de uso social y concesiones de uso privado. Dotar también de atribuciones al instituto para vigilar los tiempos máximos de publicidad justamente en la radiodifusión y disposiciones relativas a la programación y publicidad dirigidas a la población infantil. En este caso, le tendrá que otorgar las leyes facultades al instituto para supervisar su cumplimiento. Entonces, este tipo de cosas son las que por mandato constitucional tienen que estar incluidas dentro de las leyes secundarias, y no digo ley porque pueden ser seguramente varias leyes las que serán modificadas o expedidas por primera ocasión como consecuencia de este decreto. Es lo que yo quería plantearles un poco como cuál es el panorama general, qué es lo que dicta la reforma, qué es lo que podríamos esperar que exista justamente en las legislaciones secundarias. Por supuesto, el instituto ha sido y será completamente respetuoso de las facultades y atribuciones del Poder Legislativo para que emita la ley secundaria y en la medida en la que se pida la opinión técnica del instituto en cierta materia, como lo ha hecho antes, estará perfectamente dispuesto a seguirlo haciendo. Con este marco de referencia aquí quisiera detenerme y, por supuesto, supongo que al final habría preguntas, si hubiera por parte de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Alejandro Navarrete, jefe de la Unidad de Sistemas de Radio y Televisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por su apertura, por su participación aquí con nosotros los académicos de la comunicación y nos plantea la complejidad, la amplitud de este nuevo marco jurídico que también complica el análisis de todos nosotros desde la comunicación. Ahora le voy a dar la palabra a otro protagonista también de esta transformación. Ella es la maestra Beatriz Solís. Actualmente tiene 2 cargos que le reconocemos. Es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana en el campus Xochimilco y también es defensora de la audiencia de un medio público que es Radio Educación.